12 minutos pasaron de las 11 de la mañana y ante el aumento sostenido que se viene registrando en todo el país, en la zona de influencia y también en lo que se viene observando en nuestra ciudad, hoy temprano hubo una importante reunión de gabinete y en este sentido lo dijimos, sí, al arranque del programa, que nos iban a visitar referentes del sistema de salud para, explicarle a la comunidad cuál es el panorama, cuál es la situación hoy y cuáles son las medidas que se piensan implementar. Por eso lo recibimos al secretario de Salud y Desarrollo Social, Francesco Fioramonti. Buenos días, Francesco, ¿cómo estás? Buen día, Juliana. Nuevamente nos convoca el COVID. Sí. Y al doctor Daniel Micheluz, el director asociado. Buenos días, Daniel, Gracias, ¿cómo Julie. estás? Gracias. Buen día. Bueno, Francesco, nosotros lo habíamos hablado un poco en privado, que esto era como la crónica de un final anunciado, que es como se venía el aumento sostenido, ¿no? En lo que es AMBA, CABA y en la región también, probablemente podría estar pasando o podría pasar aquí en nuestra ciudad, así que ustedes estuvieron bien atentos en este sentido, a cómo viene evolucionando, y vimos un aumento importante entre ayer y hoy en la cantidad de casos, entonces rápidamente van a actuar en consecuencia, ¿no? Sí, bueno, Juliana, lo que nosotros veníamos viendo es como todo que arranca siempre en el AMBA y se va distribuyendo a lo largo del país, aunque ha habido focos de brote en diferentes provincias. También veníamos observando que municipios cercanos estaban con un aumento sostenido de número de casos semana a semana, como era Tandil, como puede haber sido Necochea o Mar del Plata. Uh-huh. Obviamente acelerado por la época del año, donde Total. hay mayor movilidad, ya sabemos que hay mayor riesgo de aumento de casos. Uh-huh. Nosotros en este momento estamos con 11 personas que están cursando la enfermedad en domicilio. No hay ningún paciente que haya requerido ingreso hospitalario, Qué bueno. ni al área de la terapia intensiva, ni a la internación. ¿Estos 11 pacientes están todos vacunados, Francesco? Sí, la mayoría tienen dosis de vacuna, y con respecto a eso, decirle a la gente que que el escenario en el cual nos estamos preparando para este ascenso de número de casos para la tercera ola es muy diferente al que tuvimos hace un año. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un 80% de la población con 2 dosis de vacuna COVID y un 27% de la población, que son más de 5.000 personas, con 3 dosis cubiertos ya con la vacuna. Lo cual eso nos hace pensar que vamos a tener menos números de ingresos hospitalarios, menos número de complicaciones, aunque no nos dice que no vayamos a tener número de casos importantes. Claro, un pico. Un pico. Un nuevo pico. Que Está podemos bien. llegar a igual o podemos superar el pico que tuvimos a mitad de año, que fue mayor al que tuvimos a principio de año. Que en enero, después de fin de año, Claro, de este año que está en curso, claro. En el último brote tuvimos más de 1.800 casos confirmados. Sí. Hoy estamos alrededor de los 3.800 casos totales acumulados. Entonces todo hace pensar que esto es el inicio de una curva de ascenso, que Claro. veremos a dónde llegamos con el número de casos. Eso tiene que ver mucho con el nivel de testeo que se implemente. Hoy se están implementando mucho los test rápidos. Uh-huh. Y también estamos mandando muestras a Balcarce, que dentro de las 24 horas posterior a la toma de muestras tenemos el resultado. Bien, en este sentido me queda con respecto a los positivos una pregunta que obviamente vos, otra de las cosas que me mencionabas es esta cuestión de la mayor movilidad. Y también se puede observar que, no digo en toda la cantidad, el 100%, pero en un porcentaje importante de los casos positivos registrados son personas que habían estado en otras jurisdicciones. Claro, cuando analizamos los casos que se han ido confirmando, nosotros, por ejemplo, de un positivo se desprendieron 2 familiares positivos, ahí tenés de 1 o 2, pero que estaban previamente aislados ya. Uh-huh. Entonces ahí no hubo riesgo de diseminación viral. Y lo que observamos es que en todos la fuente de contagio se justifica con alguien que está fuera de lo que el partido lo vería, salvo 1 o 2 casos. De todas maneras, nosotros sabemos que estamos ya con circulación comunitaria, claro. Solamente empezar a visibilizar los casos. Uh-huh. Y eso es con el testeo, e invitar a la gente a que ante mínimos síntomas de resfrío, de dolor de garganta, de cefalea, se acerquen a los diferentes lugares donde se van a realizar los hisopados, que esos son todos los centros de salud. Bien. De los diferentes barrios. Uh-huh.
y el consultorio respiratorio del hospital, que funciona de mañana y de tarde. Perfecto. También hay un puesto de hisopado en Arenas Verdes, Bien. tenemos un polo turístico ahí, en San Manuel. Ayer se confirmó un caso por test rápido. En San Manuel. En San Manuel. Y también para aquella persona que quiera testearse en el ámbito privado, también lo vería cuenta con un laboratorio que hace testeo, test rápido también de antígeno, así que estamos todos... Que tiene la misma validez que el test que hacen ustedes, ¿no? Sí, porque el método es el mismo, está avalado por un bioquímico y está incorporado al sistema de registro, lo cual nosotros automáticamente recibimos esa información y se empieza Claro, no a es que caso. la persona va y se hace el test y si le da positivo se va a su casa y chau. Claro. No, ustedes tienen, es decir, hay un banco general donde se suben este tipo de... Sí. En cuanto a la sintomatología, que ustedes me decían que era igual, que decir no ha variado, es decir, lo que son 2 o más síntomas de estos que vos mencionaste, que la persona tenga de manera persistente, o con un síntoma solo es aconsejable acercarse. Mira, con un síntoma, y si la persona considera que está en riesgo, es suficiente como Bien. para... Porque a veces es muy fino esto de si tenés un síntoma o 2. Un resfrío es un síntoma, y ya es suficiente en una persona vacunada para poder sospechar que puede estar cursando un COVID muy leve, que esa persona tiene el potencial de diseminar, obviamente con una carga viral baja. Claro. La vacuna lo que hace es, también se ha visto que disminuye la carga viral, no disminuye, no previene el contagio la vacuna, sí baja el riesgo de contagio, pero no lo previene. Por eso los contactos estrechos, que han sido contactos de un positivo, independientemente hoy, según el protocolo, aunque estén vacunados, deberían aislarse 10 días a partir de la fecha del último contacto con el positivo, ¿sí? Claro, que siempre, bueno, eso ha sido histórico, siempre es bastante complejo esto del aislamiento, y sobre todo ya teniendo en cuenta que tenemos 2 años prácticamente de esta situación, que obviamente que ustedes los tienen como protagonistas, y me imagino el hastío y el cansancio, socialmente también estamos un poco como otra vez, pero bueno, es lo que la que nos toca, y hay que apechugar en este sentido. Esto es importante que vos mencionás, es decir, más allá de que uno esté vacunado, lo que significa estar vacunado es que baja de manera importante la sintomatología y la posibilidad de un fallecimiento. Lo que uno no deja es de contagiarse. Estando vacunado. No deja ni de contagiarse ni de contagiar. Por eso el uso del barbijo en este momento vuelve a ser protagónico, sobre todo en los lugares cerrados, donde vamos a compartir ámbito laboral, en los supermercados, en los negocios. Hoy el barbijo es lo que a vos te previene que el inóculo, en caso de que te contagie, la cantidad de virus que te puedan ingresar a través de la vía respiratoria sea muy, muy baja o nula, y evita el contagio, o el contagio con una muy baja carga viral, que eso se traduce después en una persona vacunada y a su vez con baja carga viral en un cuadro leve, que lo puede cursar en el domicilio tranquilamente. Que lo bueno que vos me decías, y me parece importante hacer un paréntesis, que más allá del aumento de casos, Daniel, vos me decías que el porcentaje lo vería el porcentaje de ocupación de camas UTI y de camas COVID es de 0, pero en general a nivel país también es bajo. Sí, hoy por hoy está manteniéndose en el 35-36%, siendo que los casos aumentan de a miles día a día. Estamos en 20 y tantos ayer, y el porcentaje de ocupación de cama es de 34,5%. O sea que se sigue manteniendo allí. El porcentaje de letalidad también es más o menos parecido, a pesar de que aumentan en miles de casos día a día. Siguen siendo alrededor de 28 a 35 todos los días, que generalmente seguramente son pacientes que están muy inmunocomprometidos por otras patologías, y que esta situación es el tiro de gracia a la situación. Pero lo que vamos viendo es eso, que evidentemente son levemente sintomáticos, y muy pocos de ellos terminan en la internación, y menos en la UTI, ¿no? Obviamente no, esto es un escenario absolutamente diferente al pico anterior, donde realmente lo verías, tuvo un sacudón importante en cuanto a las personas que fallecieron, ¿no? A través de contraer el COVID, más allá de que pueda tener patologías asociadas. Creo que eso también es una noticia importante hoy, como para no entristecernos o no bajar los brazos o entrar en una preocupación innecesaria. Creo que esto hoy es cuidarse, renovar aquello que hemos dejado de lado, porque todos nos relajamos en algún momento en los cuidados, ¿no?
Sí, es así. Volver a lo que volvimos en todo este año, ¿no? O sea, tomar los cuidados y evitar aquellos lugares que son evitables y que podamos evitar. Hay lugares que no los vamos a poder evitar y que vamos a tener que estar y en riesgo. Y hay lugares que sí que los podemos evitar. Insisto, es una época del año muy particular, entonces es así. Por eso ofrecer el testeo a aquellas personas que van a pasar por ahí el año nuevo con un adulto mayor y quieren ellos ir tranquilos a visitar Bien. a sus padres, a sus abuelos, tienen la posibilidad del día 30 poder acercarse al municipio, a la municipalidad, en la explanada, en la entrada, seguramente si el tiempo nos acompaña, y ofrecer el testeo en mañana y de tarde para que puedan concurrir por lo menos con menor riesgo sanitario y con más tranquilidad. Eso es importante. El horario, bueno, después lo van a afinar. Lo estamos bien, armando, pero el test en ese momento, ¿no, Francesco? se van a aplicar test rápido. Bien. ¿Sí? Y en personas que por ahí no tengan síntomas, podemos tomar una PCR y mandarla al otro día a Balcarce y tener el resultado a la tarde. Que eso Bien. por ahí es lo más engorroso de que el aislamiento hasta que llegue el resultado. Pero el test rápido se va a ofrecer igualmente. Uh-huh. Y sabemos que es bastante sensible, sobre todo en aquel paciente que tiene algún síntomas tipo de muy leves, síntomas, muy sí, leves. sí, Y sí. en el vacunado también. La otra vez, mira, cuando hicimos en educación, no hicimos en educación, hicimos en los barrios diferentes testeos, en la ola Sí. anterior, detectamos una docente sin síntomas con test rápido positivo. Y bueno, eso fue, ahí te está diciendo que es sensible, porque tenía carga viral, pero no tenía síntomas, porque estaba vacunada. Uh-huh. Sin embargo, estaba contagiando. con potencial, claro, tal cual. Claro, tenía carga viral, como Tenía para carga contagiar a viral otros. que podía evitar. Y cuando fue las elecciones que se hizo en las PASO, Sí, se ofreció el testeo a las autoridades de mesa. sí. Y ahí se detectó una persona positiva, lo cual evitaste que por ahí en la mesa de votación se pudiera haber un brote. Ajá. Y fíjate que pasamos las elecciones sin ningún tipo de rebrote, ¿no? Donde Sí, ya sí. había amenaza de eso. Sí. Así que un poco es transmitir eso, volver a los conceptos básicos. No es que se ha descubierto la pólvora ahora, o sea, seguimos con lo mismo. Lo que cuesta es llevar adelante los protocolos, más vale. Claro, esto de que seguimos con lo mismo es decir, hasta el momento, porque veníamos como también hasta quizás nosotros mediáticamente aflojamos un poco la carga de información, porque obviamente la comunidad se satura y con justa razón. Pero en este caso, bueno, los días de aislamiento del caso positivo siguen siendo 10 y como bien mencionaste vos, el contacto estrecho tiene que cumplir 10 días a partir del alta del positivo. Pero yo sí. pregunto, porque también veo que, o por lo menos tuve registro, yo no sé, mi hijo da positivo, ¿sí? Yo me hago un test en un lugar privado y a mí me da negativo. Sí. ¿Ese test es válido o está ese periodo de incubación que yo tengo que esperar para que ese test realmente sea negativo? Bien. No sé si soy clara en la es pregunta. una muy buena pregunta porque lo recibimos a diario. Cuando vos reunís criterio de contacto estrecho de un caso confirmado, no tenés el alta por tener un hisopado negativo a pocos días de haber tenido el contacto. ¿Por qué? Porque como decís vos, podés estar en lo que se llama periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre que uno entra en contacto con el virus y se positiviza y empieza con síntomas. Uh-huh. Entonces, ese periodo está comprobado que es de 7 a 10 días. Lo que sí se sabe que al día 7 del aislamiento, si no hiciste ningún síntoma y estás aislado, sin contacto con la persona confirmada, podés hacer un hisopado en aquellas personas que dan un servicio esencial y que por necesidad de servicio tienen que reincorporarse, sobre todo en el ámbito de salud. Uh-huh. Y vos lo que te asegurás es que hay un 90% de probabilidad de que esa persona no se positivice si al día 7 tiene un hisopado negativo. No, pero es decir, esto es información objetiva, porque a mí me parece que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por esto de decir, todos queremos evitar el aislamiento, en mayor o menor medida. Entonces, es decir, esto de decir, bueno, si alguien de mi familia o de mis amistades dio positivo, yo me hago el test negativo y listo, ya me doy el alta sola. No, eso no es válido. Y no, es decir, no es válido, que lo tengan en cuenta que pueden estar cursando la enfermedad, ¿no? Pueden estar cursando lo que se llama periodo de incubación y después Claro. cursar la enfermedad. Claro. Entonces, es como si
vos sos positiva y nos vamos de acá y nos enteramos que sos positiva y a la tarde nos hisopamos nosotros y somos negativos, no somos contacto estrecho. No, eso es erróneo. Somos contacto estrecho y el alta te lo da a lo sumo un hisopado positivo el día 7 en personas que sabemos que necesitamos que se reincorporen al trabajo, o después de los 10 días ya está. No es necesario. Obviamente, bueno, esta jornada de testeo rápido tiene que ver con generar un poco, decir, tratar de también el sistema de salud poder cooptar aquellos positivos, que sobre todo los asintomáticos, ¿no? que pueden llegar a estar dando vuelta, generarle a la gente una tranquilidad de que, bueno, si se junta con personas, adultos mayores, pero también ir viendo un poco, ¿no?, el panorama, porque uno entiende, como vos dijiste, esta es una época difícil, hubo muchas actividades con buena concurrencia de público, y de hecho las va a haber también, ¿no? Sí. Que eso también para ustedes... Que no están prohibidas. Eso te iba a preguntar. O sea, no es otro escenario, no están prohibidas, están permitidas con ciertos protocolos, ¿no? Que bueno, ahí es donde sí, obviamente disminuye mucho los riesgos. El tema, es decir, la Nación ya dijo que a partir del 1 va a empezar a regir el pase sanitario. Provincia lo anunció, creo que Kicillof, el 23 antes de las fiestas. Es decir, lo que obviamente desde la Secretaría de Gobierno, que es el área de incumbencia, ahí se están llevando reuniones con los diferentes organizadores de los eventos, ¿no, Francisco? Sí, es así, es trabajar con los organizadores de los eventos y trabajar en conjunto, que puedan llevar adelante las actividades recreativas o de encuentro bajo un marco de cuidado, sobre todo en este momento que estamos en un ascenso, y como ya conocemos las curvas anteriores y las miramos permanentemente, sabemos que esto va a durar 4 a 6 semanas en principio, o menos puede durar también, y que la variante que está circulando es la Delta, que con 2 dosis de vacuna la Delta se ve muy efectiva en lo que es disminuir mortalidad y complicaciones, que no quiere decir que no las vayamos a ver, pero no en el volumen que veníamos observando. Que fue el pico anterior, claro. Y para el Omicron, lo que te están diciendo los expertos a nivel mundial es que necesitas 3 dosis. El Omicron todavía recién está ingresando, pero puede que le gane porque es mucho más contagiosa, es muchísimo más contagiosa, y puede que en algún momento la corra la Delta y predomine esa cepa. Nosotros hasta ahora no tenemos ninguna información en Lobería de qué cepa está circulando. Si secuenciamos y mandamos a secuenciar, están en el Malbrán procesándose. La primera muestra que mandamos fue el 2 de diciembre, y después las últimas muestras fueron en estos días con los casos confirmados. Es tiempo, ojalá se pueda acelerar eso para saber con qué estamos peleando del otro lado. Claro, porque para ustedes es mucho más fácil desde la vigilancia epidemiológica. Hoy te están diciendo que es Delta, que en la región lo que se ha podido aislar ha sido Delta. Es Delta, veníamos de la Manao, de la Andina y todo eso, así que... Sí, por suerte se retrasó el ingreso de la Delta, viste que se esperaba un poco antes. Y eso nos dio tiempo a seguir vacunando. Insisto, el escenario es completamente distinto, esto para tener, y aparte se ha trabajado todo el año, vacunación trabajó de enero a diciembre, desde febrero, se ha trabajado incansablemente con la disponibilidad de vacuna que se ha tenido, ¿no? Y bueno, aprovechar para decir que los mayores de 60 años que ya hayan pasado más de 4 meses de su segunda dosis pueden acercarse al vacunatorio en la casona del Prado. Ya está determinado eso, ya bajó el tiempo, 4 meses. 4 meses. Hoy justamente con Guadalupe estuvimos con todo el equipo reunida y nos decía que ayer había llegado esto de los 4 meses. ¿Sí? 4 meses posterior a la segunda dosis, tenés más de 60 años o 60 años, podés ir sin turno a darte la tercera dosis, que la tercera dosis te va a prevenir para la otra cepa que podemos llegar a tener más adelante. Contame un poco, no sé, vos, Francesco, vos, Daniel, es decir, las diferencias entre la cepa, ¿cuál es decir? La Delta, y porque voy a decir, hablan de la Omicron y ya con el nombre te da como decir, esta viene y tremenda, pero no, realmente uno se conoce bastante poco de las características que tiene. Nosotros tuvimos Manao, Británica, y Andina, las 3 en el segundo brote. Y ahora tenés, en Argentina está predominando la Delta y el Omicron. La Delta ya es más contagiosa que la anterior. El Omicron lo que dice que es mucho más contagiosa, y los datos epidemiológicos que hay son lo que se ha conocido hasta ahora, que la curva es mucho más picuda pero más corta, o sea, contagia mucho en poco tiempo, pero también al contagiar mucho en poco tiempo el virus después no encuentra población susceptible. Claro.
y que la tasa de letalidad, de mortalidad y de complicaciones sería menor a la Delta. Pero esos son todos... los primeros informes, los primeros claro, estudios, ¿no? claro. Eso tiene que estar en un estudio a largo plazo y bueno, y se sacarán las conclusiones. Después, con respecto a los síntomas, más o menos similares a todas, la pérdida del gusto del olfato con estas cepas nuevas es menos frecuente, sí es más frecuente la cefalea, el cansancio. Y la tos, ¿no? Dicen también. Sí, ataca la vía respiratoria. Pero no, ahí es como que no tenés mucho por la clínica, por los síntomas, decir esto es Delta, esto es Omicron. No, está bien, está bien. No tenés algo patognomónico característico de una determinada cepa que no esté en la otra. Obviamente, es importante esto de decir, bueno, más allá de la cepa que puede llegar a estar circulando, es decir, el escenario es diferente por el gran porcentaje de personas vacunadas. ¿Eso ya está comprobado? Sí, eso está comprobado en Estados Unidos, donde ellos vieron en los condados donde tenían una cobertura vacunal del 75-80%, la ocupación de camas fue muy baja, y en los condados donde tenían una baja cobertura de vacunación, la ocupación de camas fue alta. Y la mortalidad también. Bueno, pero digo, porque hoy lo hablábamos cuando estábamos haciendo la previa esperándote con Daniel, el hecho de decir, bueno, sabemos que hay un porcentaje de la población que se resiste al tema de la vacuna, y uno respeta, la vacunación es voluntaria, cada uno lo hace por demanda espontánea, porque quiere o no, pero digo, quizás ya hay estudios científicos que estarían dando cuenta de que es importante acceder a la vacuna, ¿no? Claro. Ese 20% de la población que decidió postergar la vacunación o no vacunarse, y tendrán sus motivos y son todos respetables, es la población que nosotros sabemos que se puede llegar a complicar, podemos llegar a ver mayor número de complicaciones, lo cual es la población que más se tiene que cuidar, ¿sí? En el sentido de extremar las medidas de exposición y de cuidado, sobre todo en este tiempo, ya insisto, de 4 o 6 semanas a partir de ahora. Está bien, es decir, quizás esto me parece interesante, esto de porque uno no puede juzgar ni al que se vacunó ni al que no accede. Primero que no es obligatoria la vacuna, por eso también digo, ha mostrado sus efectos adversos, lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta, aunque sabemos que es más probable que nos complique el COVID a que nos complique una vacuna. Pero yo digo, y te reitero la pregunta, Daniel, vos decís, efectos adversos de la vacuna del COVID, que obviamente todavía no estaría con el esquema completo de aprobación, sí, pero no de todas las instancias que lleva una vacuna. ¿Todas las vacunas tienen efectos adversos? Sí, en realidad todas las vacunas tienen efectos adversos, la mayoría de ellos son muy leves, o sea, la febrícula, el dolor en el lugar de aplicación, algún poco de cefalea o sensación de cansancio, molestias musculares, esa cosa es bastante frecuente también cuando dábamos la de la gripe años anteriores. Advertíamos a nuestros pacientes que eso podía pasarle. Y ahora no hemos visto complicaciones distintas de ese tipo, algún par de días de un paracetamol, ¿viste? No, pero está bien, pero digo, debe haber estadísticas de algún efecto adverso más allá de una fiebre o de algo que pasa habitualmente, de no sé, de algún inconveniente mayor. Hay efectos adversos que han sido cronológicamente en el tiempo asociado a una aplicación de vacuna, que eso hay que demostrarlo. Bien. Y eso lleva un tiempo de estudio. Está bien. Y que ha habido en el mundo y se han reportado efectos colaterales asociados a determinado tiempo a la aplicación de la vacuna. Que por ¿De esta vacuna y de otras también? Y de ¿O otras de esta? también, sí. A ver, el síndrome de Guillain-Barré lo da otras vacunas que están en el calendario, y que es una parálisis ascendente que lo produce no la del COVID, sino otras vacunas también lo suelen provocar y que están en el calendario, que son obligatorias y que se han demostrado que son seguras. Cuando habla de porcentaje es muy complejo, porque el porcentaje... No, pero existen esos casos también, es decir, no solo los efectos, estos efectos pueden llegar a ser de la vacuna del COVID, sino que porque parece que la única que tiene como una cierta... como que... muchos requisitos solo es la de COVID. Después todo el resto de las vacunas que nos venimos aplicando, nadie ha preguntado demasiado, ¿no? El mensaje es quien tiene dudas de vacunarse, que se informe, que adquiera la información, no a las noticias, sino a la información concreta, de los científica, profesionales, por supuesto, y después tome una decisión en base a eso. ¿Sí?
Y lo que nosotros como equipo de trabajo, y obviamente a nivel mundial, esto es lo que se está sugiriendo, y la OMS lo dice, es promover la aplicación de la vacuna, porque es la única herramienta que hoy tenemos, aunque no quita que salgan otras herramientas terapéuticas a futuro que se están estudiando, es lo único que tenemos para frenar la pandemia, es lo único que tenemos, y para frenar la mortalidad y la ocupación de cama, que es lo que lo que más preocupa. Es lo que más te preocupa. Sí, vos querés que la persona no se muera y que no quede con secuelas severas. Es lo que uno busca, ¿no? No, además ustedes lo han vivido. Ustedes vivieron el brote, el pico anterior fue muy traumático sí. en ese sentido, ¿no? Pero bueno, me parece también oportuno esto que vos dijiste. Si hay personas que han decidido voluntariamente no vacunarse, que tomen en cuenta de que se cuiden un poco más, ¿no? En medio de este escenario que tenemos ahora de mayor circulación, se podría decir. Tal cual, sí, esa es la idea. Ese es el concepto, tal cual como lo decís. Bueno, es decir, no hay que perder la calma, hay que aprovechar esta jornada de testeos, cuidarse, ¿no? Tratar de obviamente, es como, creo que también está bueno esto del mensaje, de decir, bueno, esto es dinámico, lo hemos visto desde el principio que venimos conversando del COVID, de decir, hoy es una cosa, mañana puede cambiar y puede ser otra, pero mientras estén todo más o menos controlado, es decir, todas las actividades se van a poder desarrollar, ¿no? Es decir, no se tiene pensado suspender ni restringir ningún tipo de actividad, ¿no? Sí, nosotros podemos tener 200 casos en una semana o 380 casos en una semana como tuvimos a mitad de año. Uh-huh. O sea, uno se prepara para ese escenario. Ahora, con un 80% de la población vacunada y con un 30% de la población vacunada con 3 dosis, uno espera que vamos a tener casos, pero lo vamos a tener fuera del hospital. Entonces el gran trabajo va a ser el primer nivel de atención, los centros de atención primaria, consultorio respiratorio, que lo vivimos en gripe A. Cuando fue gripe A no tuvimos un número de internados que preocupara, pero sí tuvimos un número de casos suficientemente importante que generó una demanda y que tensó mucho el primer nivel de atención, que por suerte lo vería, ya lo tenía ahí fortalecido. Ahora está más fortalecido, con mayor, vos fíjate que tenés testeo en todos los barrios, y vos por ahí ves en otros lugares que tienen que hacer cola para testearse. Uh-huh. Para entender que tenemos un sistema sanitario que es producto de muchos años de inversión, ¿sí? Y que hoy nos está sirviendo para dar respuesta a esto que nos planteó la humanidad, ¿no? Que es la pandemia. Mundo, la pandemia. Si uh-huh. no sé cómo hubiéramos salido en la foto. Entonces, en ese contexto estamos, no te diría que estamos tranquilos, pero no dejamos de ver las situaciones que se pueden generar. Estamos en una situación de crisis económica y social que es innegable, y que eso también hace que el aislamiento sea mucho más traumático y más dificultoso llevarlo adelante. Entonces ahí tiene que estar el Estado también con el área de desarrollo social acompañando para hacerle más llevadero el aislamiento a las familias que le toque aislarse, ¿no? O sea, tratamos de tener todo, el área de salud mental también va a estar con disponibilidad, y vamos a dejar un teléfono, que es algo que fuimos aprendiendo de las olas anteriores, para que el vecino pueda llamar a ese número y que en ese número sea atendido rápidamente para evacuar alguna duda, que va a estar en seguimiento telefónico, después te lo vamos a dejar. Uh-huh. Pero bueno, todo eso lo vamos armando en este transcurso de esta semana. Esta semana ha sido una semana de planificar, de volver a... Porque en realidad ustedes, es decir, yo hablé con vos la semana pasada, y la semana, no sé si fue la pasada o la anterior, y ustedes ya estaban viendo que esto podría llegar a pasar, así que ya se estaban como anticipando a esta situación con toda esta... Lo que hemos visto que es cuestión de tiempo esto. Claro. Y los tiempos son diferentes. Más tarde cada que municipio. temprano. Bueno, adelantémonos, porque cuando empiezan los números de casos ya la capacidad de generar espacios para pensar y planificar se empiezan a restringir. Acotar, claro. Y ya te empieza la demanda más a chupar y a dar respuesta a la demanda concreta que ya la tenés ahí, ¿no? Entonces... Sí. Son diferentes etapas de planificación para afrontar un brote. Bien, acá bueno, me preguntan del tema del pase sanitario. Yo medio como que te lo pregunté, y decir, creo que en la reunión hoy determinaron que sí se va a implementar en nuestra ciudad. Sí, por ley provincial se tiene que implementar en lugares abiertos para más de 1.000 personas, y en lugares cerrados, en todos, en lugares públicos también. Por ejemplo, el banco creo que en lugares cerrados, por ejemplo, en gimnasios, ese tipo de actividades, o en no? eventos. En eventos, nada que sea una actividad bien. Sí. Bien.
El gimnasio lo puede implementar tranquilamente si lo considera y lo hace. Bien. Sí, son lugares de riesgo, obviamente, porque son cerrados. Claro. En este momento, ¿no? Sí. No sé, si quieren agregar algo más, creo que, bueno, han sido de lo más claros como para poner... Sí, Daniel. Sí, lo importante son los lugares de testeo que se han ido ampliando y sobre todo en este momento, este contexto y en este momento del año, como es Arenas Verdes, cosa que no teníamos testeo, por ejemplo, el año pasado, porque generalmente concurre a ese lugar gente que viene de lugares donde el foco es importante. Claro. Ayer tuvo 4.500 casos la ciudad de Buenos Aires. Córdoba también está complicada. Córdoba otro tanto, entonces como generalmente es un lugar donde viene mucho capitalino y bonaerense del conurbano, que es donde están los focos importantes, es un buen lugar allí para detectar rápido los casos que puedan complicarnos a futuro, ¿viste? Generalmente ahí viene gente joven, por allí la gente joven es los que más incompleto tienen los planes de vacunación, se arrancó más tarde, claro. El chico por ahí se dio la primera, como vio que 3 meses no pasó nada, no completó con la segunda, o sea, es un grupo etario el que se mueve en esos lugares. Que nos puede llegar a complicar, por eso pusimos un poco ahínco en tener un lugar de testeo también allí. Eso también me parece que es importante lo que vos decís, esto de aplicarse el esquema completo es porque tiene un porqué y es decir, no es que con una sola vacuna, es decir, va reforzando lo que hace la vacuna anterior, es decir, no es aplicarse una sola, no solo los jóvenes, porque el otro día justo estaban los chicos del equipo territorial y también me mencionaban que quizás había gente que se había aplicado una sola y estaban tratando de avisarles que era oportuno. Y el hecho de aplicársela hoy, con el tema, porque esto también, ustedes saben que yo le pregunto lo que se habla en la calle, con la posibilidad de que se implemente el pase sanitario. Aplicársela hoy no tiene demasiado sentido tampoco, ¿no? Es decir, a los efectos de esto, de que la vacuna... ¿Para un evento a corto plazo? No. Es lo que decía hoy Daniel, o sea, sanitariamente no tiene protección. Vos para estar protegida contra la Delta necesitas 2 dosis. Mínimo. Nosotros hemos tenido fallecidos con una dosis, complicaciones con una dosis, muy pocos complicados con 2 dosis. Entonces 2 dosis para la Delta y 3 dosis para el Omicron es lo que te están diciendo en el mundo. Por eso hay que acelerar la vacunación, seguir vacunando. Y no importa si estamos vacunando con primeras dosis algunas personas ya intrabrote. El tema es que se vacunen, porque si no tenés la primera nunca vas a tener la segunda. Ese es un poco el mensaje, independientemente de una fiesta puntual. Tal cual, bien. Acá, bueno, obviamente mucha gente también está planificando sus vacaciones y es lógico esto de decir, bueno, podrían aprovechar esta jornada de testeo para, si se están por ir, hacerse el test, pero digo, cuando regresan, ¿es aconsejable que se hagan un hisopado? Si no presenta síntomas, hablo yo. Mira, cuando regresa una persona que ha estado en un lugar fuera de Lobería y que sabes que ahí hay una circulación comunitaria también, como va en toda la región, lo más probable es que se vaya a Mar del Plata o se vaya a Tandil. Tal cual. No está mal voluntariamente que venga y se testee por una ¿Lo pueden hacer dentro personal. del sistema de salud? Sí, bien. Charlándolo se hace. Porque hoy en este momento no le vamos a negar un testeo a nadie, al contrario. Lo que estamos tratando de que la gente se acerque y se testee, sobre todo si se va a exponer a una situación que puede llevar riesgo hacia otro, ¿no? Además de la jornada del 30, ¿tienen previsto continuarlo un poco en el tiempo, viendo, es decir, esto va a estar sujeto a cómo viene la curva de contagio? Va a estar sujeto a todo eso, pero la idea es sostenerlo semanalmente. Insisto, hoy no hay límite para testear, o sea, las personas que se quieran testear... que se acerquen. Sí, lo que nosotros hemos transmitido al personal es que facilitemos el acceso al testeo. Es un lugar chico, no estamos en el conurbano. O en Capital, que es un colegio. Aquella persona que se va a testear, si va a un centro de salud y en ese momento el médico puede ser que esté haciendo otra actividad, porque también hay que seguir atendiendo las otras patologías. Y por ahí le dice, mirá, podés venir a la tarde, porque nosotros a veces hay testeo que los podés organizar a la demanda. Claro. Porque es una demanda que hay que organizarla, ¿no? Decir, bueno, juntamos 4 o 5 personas a la tarde para que ya la persona se viste, hace todo. El testeo no es una urgencia médica, ¿sí?
Eso es importante. Bueno, decir esto para que el vecino entienda, que decir, bueno, si se quiere hacer el test, que vaya, que hay posibilidades, pero que acepte la organización. A veces cada centro lo claro, organiza de determinada forma. Claro. Y después, el consultorio respiratorio del hospital, eso está disponible Bien. de mañana y de tarde. Seguramente los horarios van a cambiar a partir de la semana que viene. La idea es poder extenderlo hasta las 20 horas, el testeo. Y los centros de salud siempre en enero trabajan de 8 a 16, horario corrido, salvo algún centro de salud como San Martín y Carrillo, que seguramente va a armar el cronograma después, pero va a tener testeo de mañana y de tarde, la posibilidad de atenderte. San Manuel está permanentemente activo. Y bueno, un poco era eso. Cuando tengamos bien claro ya el cronograma, lo vamos a alcanzar para que la gente no ande polulando en busca de un testeo, cuando en realidad hay 7 lugares para testearse. O sea, está bien, pero esto es decir, que el vecino tenga paciencia, porque el profesional no es, se tiene que vestir con todo, todo el equipamiento. Es una práctica que diferenciada a las comunes. Por ¿no? eso, entonces se hace en un lugar aparte, porque se considera que esa persona es sospechosa. Claro. Entonces hay que cuidar al personal también, porque si se nos cae el personal vamos a estar en un problema. Perfecto. Les agradezco muchísimo, Daniel, Francesco, no sé, creo que por lo menos hemos hecho como un breve resumen de lo... No, y otra cosa a recalcar, que en pos de la vacunación, que los adultos mayores que están en instituciones cerradas, en los hogares, que es donde nosotros vimos mucho daño, están todos con 3 dosis, así que eso también es una muy buena noticia. Y bueno, ese es el escenario epidemiológico que tenemos hoy, y creo que la vamos a pasar. Un poco de esfuerzo también, esto de decir, un poco de esfuerzo de parte de todos nosotros, decir, bueno, retomar otra vez las cuestiones del barbijo en espacios públicos cerrados, de la higiene de manos, ese tipo de cuestiones, hasta que esto pase, ¿no? Disminuye los riesgos todo eso. Tal cual. Sí, nosotros a nivel de nuestro geriátrico en el hospital hemos tomado algunas sugerencias para los familiares en estos días y cosas, porque da para que por ahí alguien saque el abuelo y lo lleve a cenar el 31 y ese tipo de cosas. Entonces hemos hecho algún tipo de protocolo, protocolo de funcionamiento, informándolo a los familiares y demás cosas, cuáles son los riesgos que potencialmente estamos viendo y demás cosas, para que hacerlo todo más manejable sin lastimar esa situación de decir no lo puedo llevar. Obviamente la parte emocional es fundamental, pero la parte sanitaria también es importante. Bueno, de hecho el Sor Teresa ha tenido bajas importantes de vecinos. Por eso mismo, o sea, aún con todos los protocolos, ¿no? La primera ola fue en octubre, bueno, ahí no contamos todavía con la vacuna a nivel mundial. Sin embargo, la segunda ola no fue así. Se llevó mucho mejor. También es cierto que hablamos hoy con Daniel, que la gente también sepa que existe la posibilidad, en base a cómo vaya desenvolviéndose todo esto, de que tengamos que reoptimizar algún tipo de demanda a nivel hospitalaria programada, como son algunas cirugías. Hoy no, hoy se está operando, se están haciendo las prácticas habituales, pero no sabemos si por ahí por 15 días o 21 días tenemos que disminuir y dejar la cirugía programada. Bueno, pero esto es dinámico, porque puede pasar también el hecho de decir, bueno, hoy no es necesario. Claro, de restringir algún tipo de actividad en tanto pueda bajar, pero esto va a ser, son las herramientas que van a utilizar en cuanto se dé la situación. Si vos tenés una ocupación de cama de más del 70% en un hospital, lo que te dice el protocolo, que ya tenés que ir viendo de cómo restringir actividades, porque termina siendo riesgoso para un paciente que por ahí lo pospone para más adelante. Tal cual. Sí, bueno, pero esto es el inicio. Vamos a ver cómo va sucediéndose los hechos. Les agradezco muchísimo la visita y obviamente estamos en permanente contacto. Gracias, Francesco. Gracias, Daniel. Gracias, seguramente no los voy a ver, así que bueno, espero que termine bien el año y que bueno, que el año que viene sea un año mejor para todos. No nos maltrate tanto. ¿Sí? No nos maltrate tanto. Ojalá que así sea. En esta mañana de la radio estuvimos charlando, ante este nuevo escenario epidemiológico con el secretario de Salud y Desarrollo Social, el doctor Francesco Fioramonti, con el director asociado del Hospital Municipal Gaspar M. Campos, el doctor Daniel Michelú.